Perdona, viejo, disculpa. ¿Cómo estás? Buenos días, Rafael. ¿Cómo están? Ya están los rivales en el cuadrilátero y vamos a establecer unas reglas muy claras para que nadie diga que aquí hay favoritismo de uno u otro lado. Con mi telefonito voy a medir el tiempo. Vamos a hacer 2 primeras intervenciones de 3 minutos para cada uno y luego una réplica de 2 minutos. Es decir, en este bloque cada uno va a poder hablar 5 minutos y en el siguiente bloque haremos lo mismo. Eso es todo el tiempo del que disponemos. Muy bien. Ayer se hizo una apuesta aquí en la cual Rafael afirmó que iba a demostrar hoy que Carlos Tapia había pertenecido a un movimiento al que primero llamó UNIR, luego se corrigió y dijo MIR, en el cual Carlos Tapia había fabricado explosivos y se había jactado de atacar a policías. Rafael viene esta mañana con una cantidad de papeles, legajos, libros, recortes, fotocopias, y dado que él es el autor de la acusación, vamos a comenzar con la intervención de Rafael. Tienes 3 minutos y esto ya no funciona. Excelente. Que alguien arregle esto, por favor. Al toque. Te presto mi cronómetro. Porque ayer Rafael dijo que había sido desigual la repartición del tiempo, ¿no es verdad? Y que había habido interrupciones, te quejaste de eso, que no te gustaba. ¿Ya está? Estamos perdiendo tiempo, rápidamente. Ok, comenzamos, Rafael. Carlos Tapia negó ayer haber afirmado que la acción más exitosa del MIR, su partido, en 1965, fue el asesinato de 9 policías. Veamos quién miente. Esto es lo que escribió Tapia en 1997, página 25. ¿Qué libro es, por favor? El libro, eso lo iba a decir inmediatamente después, porque también preguntó qué libro. Y yo le dije, Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, escrito nada menos que por el señor Carlos Tapia. Aquí está, ahora te lo voy a pasar. Dice, el 27 de junio, en la quebrada Yaguarina, el MIR emboscó a una patrulla de la Guardia de Asalto, efectivos antimotines de la Guardia Civil, que iban a investigar a las denuncias de los lugareños, ocasionándole 9 bajas. Él no los llamaba asesinatos, los llama bajas. Y apropiándose de su armamento. Esta fue la acción más exitosa de las guerrillas del MIR. Ahí está el libro. Muy bien, ha pasado ya más de 1 minuto. Cuando mencioné que él mismo había escrito, me preguntó en qué libro y contesté que en ese que te acabo de dar. Y ahí está. Y tercero, que fue la tercera supuesta mentira que me asignó. Cuando afirmé que Tapia puso bombas, lo negó y vamos a ver quién miente. Aquí está la entrevista que te prometí a la revista VSD. En un suplemento del Diario de la República. Suplemento del Diario de la República. ¿De qué año? Aquí la tienes. Del año 1989. Y cuenta lo siguiente el señor Tapia. En esa entrevista dice... 2 minutos. Ok. Después de dar de bajo... Bueno, perdón. Se fue a Ayacucho. Ingresé al Partido Comunista. Ahí fue donde conocí a Abimael Guzmán. Cuenta que se enamoró de Augusta Latorre y que se fastidió con Abimael, que era su jefe político, porque se enamoró de él en vez de haberse enamorado de él, de Tapia. Y después dijo, pero usted era más radical que Abimael. Lo dice todo en la entrevista. Más radical en el sentido de quererle dar curso práctico a la lucha armada. En el 65 me incorporé al MIR. El movimiento me destacó a Lima. Vine, puse bombas, una de ellas en la Embajada de Venezuela. Nos la daban preparadas, le decía camote. Yo hablé ayer de queso ruso, eran camotes. 20 segundos, Rafael. Eran dinamita con su detonador y su mecha. Llamábamos a los periódicos, pero nadie nos publicaba nada. ¿Eso era decepcionante?, le preguntan. Sí, claro, porque queríamos hacer propaganda armada. Muy bien. Tiempo culminado. Vamos a concederle ahora los 3 minutos de intervención a Carlos Tapia. Los 3 minutos comienzan ahora. Ya. Primero quiero saludar a los estudiantes de San Marcos que han salido a las calles protestando contra el Movadef. Yo he asistido a unas 8 o 10 veces a Ciencias Sociales, Derecho de San Marcos para promover ese tipo de acciones, ¿no? Ayer he estado en la CGTP y va a salir la CGTP también los trabajadores a protestar contra el Movadef.
Creo que lo importante es luchar por la paz en el país y creo que en eso estamos de acuerdo con Rafael. Le traigo acá un regalo a Rafael, dedicado. Yo traigo el sola. En el caso para que sus preocupaciones sobre cosas que yo he dicho están ahí. Es una entrevista larga de 30 o 40 páginas, no recuerdo. Lo que ha dicho Rafael tiene que ver con cosas que yo he escrito. O sea, no es que yo he ocultado eso, yo lo digo, y es verdad lo que digo. Yo no reniego de las cosas que he hecho ni que digo. Entonces, yo he sido invitado al Partido Libertad a hablarles sobre el Sendero Luminoso, al Partido Libertad. Lamentablemente ya Rafael no está en el Partido Libertad, pero en esa época con Vega Llona y con otros miembros del Partido Libertad, al que respeto mucho, fui invitado para discutir eso, ¿no? Lo que quiero explicar es lo siguiente, miren. Acá hay un libro, un texto publicado por Abimael Guzmán, que es relacionado por la gente de inteligencia y particularmente de Quetín Vidal, el propio Benedito Jiménez, ¿no? ¿Qué dice Abimael Guzmán? Esto se llama Sobre las dos colinas. La gente que estudia en serio estas cosas saben, este fue un documento fundamental para el equilibrio estratégico. ¿Qué cosa dice? En tanto que la izquierda socialista, encargada de la propuesta de pacificación, se nos encargó a nosotros la propuesta de pacificación en 1991, el gobierno de Fujimori, ¿no? A través del rastrero puestista Tapia, propone una movilización política contra Sendero y Comité Distrital de Pacificación y Desarrollo. Exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y acá está el acuerdo puestista. Y acá está el acuerdo político nacional de pacificación al cual se nos encargó hacerlo, firmado por Miguel Cruchaga del Movimiento Libertad, junto conmigo, Carlos Tapia, a nombre de Izquierda Socialista. ¿Con quién? Vamos a mostrarlo a la cámara. Con Luis Alberto Sánchez del APRA, con Acción Popular, con todos. Entonces, la idea equivocada de que que soy alguien metido con Sendero Luminoso. Tiempo. ¿Ya? Está equivocada. Yo sé que Carlos, las preocupaciones son de Rafael son correctas. Se acabaron los 3 minutos. Ya. Vamos a poner cero nuevamente. Bueno. Adelante. Nunca he dicho que Carlos haya sido de Sendero Luminoso. Lo que he sostenido, y él ha dicho que mentía ayer, era cuando he dicho que él puso bombas, que dijo que la acción más exitosa del MIR había sido asesinar a 9 policías. También hay más. Dice en su propio libro, para la mayoría, fue en los sectores de izquierda donde la gesta emprendida por los guerrilleros del MIR, su partido, esa gesta de asesinar a 9 policías, entre otras cosas, se convirtió en leyenda y ejemplo a seguir. Esa es la prédica marxista-leninista del señor que después ha pretendido ser imparcial y formar parte de la Comisión de la Verdad. El MIR sobrevivió y a inicios de los 80 logró la unificación de las principales fracciones que se integraron a Izquierda Unida. Y un grupo pasó a formar parte del MRTA, es decir, de las canteras de esos grupos. La diferencia entre Tapia, Díez Canseco y otros es que mientras ellos predicaban la misma lucha de clases, la lucha armada, la guerra popular, ellos no se atrevieron, sabe Dios por qué, a pasar al campo. En ese sentido, los otros, aunque más sanguinarios, fueron más valientes. 30 segundos. No me digan que no, pero hay más. Durante el gobierno democrático de Belaúnde, en la entrevista en el diario de Marca, que está aquí también, dice cosas peores. Dice, por ejemplo, que si con el pretexto de defender la democracia renunciamos al compromiso a encabezar la lucha del pueblo para cambiar por las armas radicalmente el orden, pasaremos a ser un grupo más de oposición. Bien, 2 minutos para Carlos Tapia y terminamos esta primera ronda. Primero, todas las cosas que han sido leídas son dichas por mí y yo me ratifico en eso.
Yo pertenezco a una generación que admiraba y admira al Che Guevara, a Cuba, antes de la invasión de Checoslovaquia en 1968. Javier Heró, que era del MIR ELN, muere asesinado el 15 de mayo de 1963 en Puerto Maldonado con 23 balas Dundún. Toda la generación que vivimos nosotros fuimos impactados por la Revolución Cubana y luchamos, por creer de que cambiábamos el país utilizando los métodos de la Revolución Cubana. Después, con la caída del muro de Berlín, seguramente otras generaciones han pensado distinto, pero yo no me arrepiento de mi juventud, ¿no? Yo he luchado por mis ideales y creo lo siguiente, miren ustedes, ¿qué es lo que ha sucedido con el Perú? El Perú requiere que esta democracia, que es imperfecta, que es debilitada, que es de baja intensidad, requiera una gran transformación. He escuchado a Ulises Humalas, ¿no? El problema es luchar por la gran transformación de este país y hacer esta democracia que no sea solamente para los ricos y los poderosos, sino también para los pobres. En esa lucha estamos democráticamente en esa lucha, tanto es así que si la guerrilla del MIR fueron en 1965, en 1967, una vez que derrotaron al MIR, que mataron a los guerrilleros del MIR, que muchos vinieron de Francia, de intelectuales, poetas, presentamos la candidatura de Carlos Malpica en Lima en 1967 para tener un congresista que era el que debería reemplazar a un congresista muerto, diputado por Lima, y sacamos el 17% con el primer inicio de la unidad de la izquierda. ¿Cómo me voy a arrepentir de esas cosas, no? Pero otra cosa es Sendero Luminoso y la lucha que estamos consecuentemente desarrollando con Sendero Luminoso, no de palabras, ¿no? Sino en la propia acción. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer la misma dinámica en el siguiente bloque. 2 intervenciones de 3 minutos y para cerrar otras 2 de 2 minutos. Ya regresamos. Esto es Abre los Ojos. Se quedaron calladitos. Como siempre ocurre, la mejor parte del debate es durante los comerciales. Y nosotros hemos grabado y vamos a luego negociar, porque el debate realmente se ha producido durante los comerciales y el público no debería perdérselo. Pero vamos a cumplir con lo que hemos quedado, vamos a hacer la siguiente ronda. Pero ¿qué les parece si empezamos a hablar del tema que ¿Empezamos a sacar las cuentas o no? Las cuentas al final, las cuentas de dinero al final. Ahí está el sol. Ayer el debate era sobre el indulto a Alberto Fujimori y luego empezó a irse por las ramas y acabó en la historia de las revoluciones. Voy a pedirles una intervención de 3 minutos, pero sobre el tema que nos convocó, porque al final, como ya dijimos, el debate se desvió. Tiene la palabra Rafael, ¿verdad? Adelante. Me van a perdonar, pero yo termino de demostrar que el que miente no soy yo. En la entrevista al diario de Marca, el 82, el señor aquí presente dice lo siguiente: le preguntan, ¿el MIR mantiene o no la lucha por la dictadura del proletariado? Te la pasé en la entrevista. Y dice él, el MIR se ascribe a los principios marxistas-leninistas y sostiene la tesis de la dictadura del proletariado. La entendemos como el ejercicio de la democracia revolucionaria por las amplias masas una vez tomado el poder por las armas, con el pretexto de defender, bueno, eso ya lo leí, muy bien. Pero además, resulta que en Ayacucho, mientras estudiaba, decidió hacer su tesis que está aquí la tienes, tesis para obtener el título de Ingeniería Rural. Yo, por supuesto, si leo la tesis esta, que es un tratado político de incentivar al odio de clases, y concitando a Marx cada 3 páginas. ¿Una tesis de ingeniería? Yo soy ingeniero industrial. No, ¿la tesis es de ingeniería? Sí, pues, pero imagínate tú. Imagínate, yo con esta tesis no lo apruebo de ingeniero de ninguna manera, pero era su amigo, porque era pues Abimael el jefe de la Universidad de Huamanga, a quien el señor Carlos Tapia llama mi jefe. En la entrevista que he citado, mi jefe político. Minuto dice. 30. Y entonces resulta que aquí está su tesis, el latifundo en Socos Vinchos. Mira a quién le dedica la tesis, lo tienes en la segunda página. Al ingeniero Antonio Díaz Martínez,
el número 2 de Sendero Luminoso, un poquito después, aunque ya estaba actuando como bandera roja junto con Abimael Guzmán. Asesor de la tesis. Sí, le agradece y la dedica, ¿no? Y el señor dice, en el año 82, se ha iniciado una fase diferente en el desarrollo de la violencia revolucionaria con Sendero Luminoso. Se apertó una etapa de lucha guerrillera, de lucha revolucionaria del campo a la ciudad, vía para la toma del poder, señalada por los propios compañeros de Sendero Luminoso. Para poder tomar posición concreta respecto a las acciones de Sendero, en primer lugar, hay que decir que la violencia está desarrollada por los grupos de derecha y por los explotadores, los que usufructaron el sistema de explotación. Hacen que se produzcan formas de contraviolencia de carácter político como la que está desarrollando los compañeros de Sendero Luminoso. Nuestra posición respecto a las acciones de Sendero es la siguiente: son parte de un programa político que responde del campo a la ciudad. Por tanto, nosotros no consideramos a Sendero Luminoso como enemigos del trabajo de la izquierda ni de los sectores democráticos populares. Y este señor fue comisionado de la verdad para evaluar lo que había pasado con Sendero. Tiempo, Rafael. ¿Cómo? Muy bien, es el turno de Carlos Tapia. Adelante, Bueno, Carlos. yo creo en primer lugar que Abimael Guzmán es un desagradecido conmigo, entonces, porque si me califica de esta manera, de que soy yo la gente que hace el programa por la pacificación, a través del rastrero Poesita Tapia propone una movilización política contra Sendero y Comité Distrital de Pacificación, ¿no? Yo, con todo el respeto que le tengo a Rafael, ¿no? Es obvio que tenemos puntos de vista distintos, ¿no? Él está en contra de la Comisión de la Verdad, yo estoy a favor de la Comisión de la Verdad. Él está en contra, él está a favor del indulto, yo estoy en contra del indulto a Fujimori. O sea, él ha renegado del Movimiento de Libertad, yo he sido expositor en el Movimiento de Libertad. Entonces yo creo que hay que mantener cierta coherencia y cierta identidad en estas cosas. El acuerdo político de pacificación, del cual yo fui asesor del premier de Alfonso de los Heros, justamente en tema de pacificación. Premier de Fujimori. De Fujimori, yo he sido asesor de Alfonso de los Heros, del gobierno de Fujimori. O sea, hay cosas que este señor no conoce. Yo he sido asesor en el tema de pacificación. O sea, yo soy un combatiente por la pacificación en el país. He sido y lo sigo siendo. No hablo, no me lleno la palabras de boca, en fin, sino que yo trabajo por la pacificación. Sí, lo que creo es que me fastidia un poco gente que solamente se... Hay una película que se llama Obsesión, no sé si la has visto, una película norteamericana antigua, Obsesión. Entonces, hay gente que tiene obsesiones. Obsesiones, ¿cómo se llaman? No sé por qué Rafael tiene obsesión conmigo. Yo en realidad yo no tengo obsesión por él, ¿no es cierto? Él tiene obsesión conmigo, ¿no? Parece que hay obsesiones que tienen un desarrollo psicológico determinado, pero no es mi caso, ¿ya? Yo creo que lo que hay que hacer es juntarnos todos y luchar contra Sendero Luminoso, que es lo que yo estoy haciendo en la práctica, y entiendo que él también quiere hacer en eso en la práctica, y que dedique su tiempo para luchar contra Sendero Luminoso, el Movadef, para pacificar el país, y no, ¿cómo se llama? Así, dicho sea de paso, ¿tú eres congresista o no? Dicho sea, no sé. Entérate, hermano. Bueno, no, ¿Cómo vas a pelear con Sendero si no sabes de política? No, es que yo soy una persona, yo soy una persona decente. No puede haber diálogo. Bueno, yo soy una persona decente. Bueno. Te quedan 20 segundos. Ya, bueno, creo que es del Parlamento andino. Entonces, ¿cómo hacer para que un parlamentario andino realice sus acciones y no esté preocupado obsesivamente sobre mi figura? Yo soy una persona casada, tiene familia, tiene 5 hijos, tiene 5 nietos, Dios mío, y trabaja para pelear contra Sendero Luminoso. Entonces, creo que el debate político debe ser tomado en cuenta las cosas que se hacen a favor o en contra de la pacificación del país. Bien, 2 minutos para Rafael Rey, comienzan ahora. Muy bien. El señor Tapia, como han visto amigos televidentes, nos cuenta su historia, se va por las ramas. Yo no tengo, por supuesto, cuantas menos veces vea al señor Tapia y tenga que discutir con el señor Tapia, mejor para mí. Ustedes son testigos. No interrumpas, la vida, hermano. No interrumpas. Encantado la vida.
Pero lo que ustedes son testigos, aquí tu productora, es que quienes han insistido para que yo asista ayer a esta entrevista con el señor Carlos Tapia han sido ustedes. Y yo lo he hecho por aceptar la invitación del programa Abre los Ojos. Así que no me interesa Carlos Tapia. Es más, tengo un profundo desprecio por el cinismo que tienen algunos rojos. Porque cuando hablan con terminología terrorista, cuando predican ideología marxista, leninista, maoísta, cuando hacen declaraciones como las que he leído y muchas otras que no he podido leer por falta de tiempo, que justifican y llaman compañeros a los de Sendero Luminoso. Cuando suceden todas esas cosas y uno dice no ser terruco, es terruco o similar a terruco, sobre todo cuando dice que el asesinato de 9 policías es una acción exitosa de su grupo político. Entonces, hoy reciclado, cínicamente reciclado, y lo que yo creo es que como tan cínico no puede ser, lo que le debe estar pasando es que debe tener Alzheimer. Le recomiendo aquí la Clínica San Felipe. 10 segundos, no te burles del Alzheimer, por favor, Rafael. No, se lo recomiendo, médicos, porque lo que no puede es negar lo que él ha dicho y lo que él ha hecho. Tiempo. 2 minutos más para Carlos, bueno, y ahí termina, ¿eh? Está perfecto. Adelante. Yo no sé si estaba escuchando a Monseñor Cipriani o estoy escuchando cómo se llama Rafael Rey ya. O sea, hay un odio, en realidad, entre peruanos a partir de las ideologías que se tienen. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que hay que ser consecuentes con su punto de vista, cada uno, pero luchar por los intereses comunes que tiene el Perú. En estos intereses comunes, hay ver quiénes son los que trabajan por la movilización de los estudiantes, quiénes trabajan por la movilización de los trabajadores para luchar contra el Movadef y quiénes se llenan la boca de palabras como se llama, ideologizadas, generando odio, generando, división entre los peruanos. Yo no creo que eso es correcto. Yo, reconociendo de que tengo diferencias con el Movimiento Libertad, que en ese momento era bien interesante, fui invitado al Movimiento Libertad para explicarles a ellos los puntos de vista sobre Sendero Luminoso. Y me aceptaron y estuvieron ahí con ellos. Yo lamento que Rafael Rey ya no tenga esos puntos de vista, ahora tiene los puntos de vista del fujimorismo. Pero entonces sí, con el fujimorismo sí yo tengo puntos de vista distintos. ¿Por qué? Porque en el fujimorismo hay un problema de ética, hay un problema, de asesinatos. Han matado a los estudiantes de La Cantuta, de Barrios Altos. Entonces no se le puede pedir que salga libre Fujimori sin antes cumplir la pena. La reconciliación no es el abrazo entre Fujimori y Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán. La reconciliación es mirando los intereses de las víctimas, que son el 75% de campesinos pobres en el Perú. Creo que esas son las diferencias que tenemos entre los peruanos sobre la mayoría de peruanos y un pequeño grupo que quiere, dividir a los peruanos porque considera de que ellos son los iluminados, no sé si por el Espíritu Santo o por Monseñor Escrivá. Monseñor Escrivá, te voy a contar una cosa, cuando veo a mi dentista es del Opus Dei, y cada vez que me pone, para curarme mi endodoncia, mira, Monseñor Escrivá, ¿y para qué me persino? Porque me va a doler la muela, ¿no es cierto? Pero ese no es un problema político, ese es un problema de religión y cada uno toma por su punto de vista, ¿no es cierto? Tiempo, Carlos. Bien, yo les voy a rogar a ambos invitados que cerremos esta polémica hablando del tema inicial que se perdió totalmente en el bosque de las ideas, el indulto. Voy a concederles solamente 1 minuto a cada uno para que expresen su posición sobre por qué se debe o no se debe conceder el indulto a Alberto Fujimori. Rafael. Yo considero que a Alberto Fujimori se debe conceder un indulto primero porque creo que el juicio al que algunos se refieren como un juicio ejemplar, etcétera, fue una verdadera patraña y una venganza política. Simplemente. Gente imparcial, extranjera, como el francés que fue 10 años aquí, representante de France Press, escribió un artículo
que demuestra meridianamente cómo la condena fue hecha en base a suposiciones y conjeturas con la cuestionable teoría de la autoría inmediata. Además, hay que concederle un indulto porque creo que el señor Fujimori efectivamente no está bien de salud y a mí me resulta francamente indignante que gente que mató policías, que se ufanó de matar policías y a mucha otra gente y que predicó la lucha de clases tenga la raza de pretender juzgar a quienes nunca han predicado esa violencia. Tiempo. Carlos, su posición sobre el indulto, sí. 1 minuto. Y después dicen que no son fujimoristas. Después dicen que no son fujimoristas. Vamos a ver quién miente, ¿no? El juicio al expresidente Fujimori fue un juicio absolutamente imparcial, con toda la prensa internacional. Se le defendió todos los derechos a la debida defensa y fue sancionado por las penas que ha sido recibida. Entonces todos los peruanos debemos de sentirnos orgullosos para que se siente un precedente de que nadie puede utilizar el poder para favorecerse personalmente y utilizar posteriormente todo el poder que tiene para humillar, decidir, opacar a los pobres y desposeídos del Perú. Esas son las diferencias que tenemos en realidad. El problema es ese. La democracia en el Perú es igual para todos, como dice el presidente Ollanta Humala. La ley es igual para todos. No puede ser que la ley puede ser igual para los de abajo, pero para los de arriba lo que hay son gollerías, son facilidades, ¿no? Yo estoy a favor del indulto a Fujimori, en contra del indulto a Fujimori, y digo, ¿cómo se llama? Que verdaderamente no va a salir libre de Fujimori, ¿no? Tiempo, yo les agradezco mucho haber vuelto al programa. Cuentas. ¿Quién mintió ayer? Bueno, yo no soy Dios para decir. Tú me dijiste que me retabas a traer, a traer la entrevista, el libro. Sí, así que aquí está mi sol. Rafael, yo no puedo ser notario público aquí. Deberías de ser honesto y poner los 9.999 que me debes a mí. Sí, bueno, hablamos de honestidad como un tema que se lo pida los 9.999 tengo muchos defectos, al cardenal Cipriani. Pero mentirosos ninguno. Yo creo que metas con otras personas que no están presentes. No te metas con personas que no están presentes, Carlos. No seas cobarde, permítame decírtelo con toda tu letra. Lo metes en otro sitio que es común ya para otra cosa, pero no me digas a mí como se llama que soy cobarde, no. El que está peleando contra el sendero soy yo, el que está refugiado en sus casas ahí escondidos son otros. Hablas de personas que no están, no seas cobarde. Bien, mi labor de moderador en realidad esta mañana ha sido muy sencilla, pero hubiera preferido poder preguntar. No te agarres mi sol, hermano. Pero en todo caso... ¿Se está llevando el sol? Se lleva el sol. Perdiendo la apuesta y debiendo 9.999 soles, se lleva el sol, se lo estaba metiendo al bolsillo. Así son estos rojos. Bueno, yo creo que... Y es lo que han hecho toda la vida. Carlos y Rafael, yo creo que el público se merece ver el verdadero debate que ocurrió en los comerciales. Muy bien, vamos. ¿No? A mí me parece. Me parece que deberíamos No tengo nada que ocultar, hermano. Vamos a discutirlo. Disculparán por la lisura. Ok. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos. Esto es Abre los Ojos.